Xinjiang está situado en el noroeste de China, en una zona de clima seco, escasas precipitaciones y una marcada diferencia de temperatura entre el día y la noche. En estas condiciones geográficas, la variedad y cantidad de verduras que crecen son contadas, por lo tanto, su cultura culinaria tiene como ingrediente principal la carne de res y de cordero. Turpan es una de las zonas más calurosas de China por su clima seco, pocas lluvias y elevada capacidad de evaporación del agua. Es el lugar ideal para la anfisarca, pero la escasez de agua supone un gran desafío para la vida de sus pobladores. Aprovechando la inclinación de la pendiente de la montaña, los lugareños recurren a las corrientes subterráneas para construir un sistema de irrigación de pozos conectados por canales bajo tierra y garantizar así el consumo diario del preciado líquido. Hasta la fecha, la población sigue beneficiándose de este sistema. El banquete del cordero propone al comensal un exquisito manjar. Se trata de una serie de platos preparados con diferentes partes del animal. Por regla general se ofrece semejante banquete en honor a los huéspedes distinguidos. Hoy el señor Mehmet de Turpan se dispone a preparar un suculento banquete a base de cordero. Los hospitalarios uigures llevan con un dogal el mejor cordero de la casa. Después de rezar, el imán da la primera cuchillada. La etnia uigur profesa el islamismo. Según la costumbre de esta religión, se puede servir el cordero sacrificado después de que el imán haya rezado las oraciones. En el banquete, el señor Mehmet aún tiene que disponer de las verduras. La visita de un ilustre invitado es un importante acontecimiento para los uigures y en esta ocasión se precisa ofrecer su mejor comida. El secreto del banquete del cordero está en la carne fresca del animal. Solo con la carne del cordero recién sacrificado se es capaz de preparar exquisitos manjares. Es necesario emplear distintos métodos para cocinar las piernas, las chuletas y la carne en general para que cada plato tenga un gusto y sabor específicos. El plato principal del banquete son las chuletas de cordero cocidas en agua. El método es muy sencillo. Consiste en poner la chuleta fresca en una olla con agua limpia y cocinar. Luego se añade cebolla y jengibre para quitarle el olor a cordero. No debe despreciar estas chuletas cocidas en agua porque son un plato obligado del banquete.
Las brochetas de cordero asado son una exquisitez uigur. Según la forma ortodoxa, se ensartan pedacitos de carne de cordero en una rama fresca de sauce rojo para que la carne adquiera su fragancia. Actualmente las brochetas de cordero asado son un sabroso manjar de Xinjiang famoso en todo el país. El arroz que se come con la mano es otro manjar predilecto de los uigures. Cuentan que un médico uigur sugirió la ingestión del plato con la mano por ser más nutritivo, además de tener un buen color, aroma y sabor. Actualmente, el arroz es uno de los alimentos básicos en la dieta de los pobladores locales. Los ilustres visitantes de la lejanía ya están en la puerta de la casa y el banquete del cordero está por empezar. En otros lugares del país se macera la carne con toda clase de especias antes de asar, mientras que en Xinjiang se le agrega el adobo sin cesar mientras se asa, lo que permite que el sabor de las especias no sean las protagonistas de la comida y mucho menos superen la frescura y la delicia de la carne. El arroz que se come con la mano con su buen color, la chuleta con su profundo aroma y los tallarines hechos a mano y preparados especialmente para los invitados ponen de manifiesto sin excepción la hospitalidad y la sinceridad de Mehmet. Según la costumbre uigur, el asiento en el centro de la mesa se reserva para el huésped más importante. Del servicio deberá estar a cargo la familia del anfitrión. Cuanto mayor sea el número de platos y cuanto más complicado sea su elaboración, mayor será el respeto que muestra el anfitrión a los invitados. En Xinjiang viven decenas de etnias, además de la uigur. Los pobladores kirguizos de la prefectura de Aksu tienen su propia costumbre culinaria. Cada vez que llega el verano y desde la antigüedad hasta nuestros días, esta etnia nómada suele llevar sus animales a pastar tal y como lo hacían sus antepasados hace más de 1000 años.
Desde muy temprano toda la familia de la señora Hanisi se levanta a trabajar. La vida nómada los obliga a hacer 3 comidas relativamente sencillas. El kumis es su bebida favorita en los días estivales. El kumis se prepara con leche de yegua cocida y fermentada en una bota de piel de cordero ahumada. El ahumado de la piel de cordero parece un proceso muy sencillo, pero es muy importante. En el curso del ahumado es necesario agregar piñones para eliminar el olor a cordero y conservar el aroma original del kumis. Una vez que se enfría la leche de yegua cocida, se echa en la bota de piel de cordero, se revuelve y luego se guarda en un lugar oscuro y fresco para la fermentación. 3 o 5 días después está listo el kumis, una bebida con un sabor ligeramente agrio. El kumis ayuda a la digestión, vigoriza la función del bazo y el estómago, algo muy favorable para la dieta carnívora de los kirguizos, de ahí la importancia de esta bebida en el verano. Otra familia de la aldea se entrega a las labores del día. Hoy recibe la visita de sus familiares y por eso se dispone a preparar narren, un exquisito y típico manjar de la etnia kirguiza para agasajar a los invitados. El narren es un plato tradicional de la zona ganadera kirguiza. Se mata un cordero, se le sacan las entrañas y se cocina con sal. Con el caldo resultante se guisan los tallarines, a los que se añade carne picada, cebolla, entre otras especies, y finalmente se revuelve con la mano a la hora de servir. Para la mujer de la etnia kirguiza, saber cómo preparar la masa de harina de trigo es una habilidad fundamental. Si la nuera que acaba de instalarse en la casa de su esposo sabe amasar, causará una buena impresión a sus suegros. Los hombres de la estepa, francos y generosos, y sus mujeres fascinantes y esbeltas se funden en perfecta armonía como la carne y el fideo del narren. De acuerdo con la costumbre kirguiza, la figura más anciana y de mayor prestigio de la familia reparte la carne de la cabeza del cordero entre los presentes. Esta figura debe velar porque todos los caballeros presentes saboreen esta carne, acción que simboliza que la felicidad bendice a toda la familia.
El reparto de la carne de cordero es un importante paso en el curso de la preparación del narren. Cuanto más pequeña se haya picado la carne, tanto mejor se mezclará con los tallarines y más sabroso será el narren. Cuando los hombres cortan la carne, las mujeres cocinan los tallarines esbozando sonrisas de cuando en cuando. Los tallarines se mezclan con la carne de cordero recién salida de la olla, produciendo un sabor indescriptible al paladar. Un dicho popular entre los kirguizos reza: la amistad y el ardor son el oro de los kirguizos. Justamente con su delicioso y tradicional narren, los kirguizos muestran su hospitalidad y amabilidad. El trigo es uno de los cereales más cultivados en el norte de China. La larga insolación permite que el trigo crezca abundante en la región. La harina es uno de los alimentos básicos en la dieta de los chinos. La elaboración de la harina varía y en Xinjiang los aficionados al arte culinario integran mágicamente la harina con el fuego, logrando hornear todo tipo de alimentos. Los alimentos asados son crujientes y los favoritos de los diferentes grupos étnicos de Xinjiang. En Kashgar viven más de 600.000 personas pertenecientes a distintos grupos étnicos, entre los cuales los uigures ocupan más del 80%. Los uigures tienen una concepción particular sobre la preparación de los alimentos al horno. En las calles de Kashgar se ve por doquier un tipo de horno hecho de adobe. Los uigures aprovechan las altas temperaturas en el interior del horno después de apagado el fuego para hornear los alimentos, incluyendo la carne. El pan duro, conocido como naan, y la carne asada son un famoso manjar dentro y fuera de Xinjiang. El relleno de los naan se hace con carne de cordero y cebolla. La cebolla, además de eliminar el olor a cordero, neutraliza la grasa, de modo que los naan tienen un sabor delicioso, además de ser muy nutritivos. Su forma exterior es similar a la de los naan de la llanura central, pero su elaboración es diferente. Los naan de la llanura central se cuecen al vapor.
La diferencia en la preparación consiste en que los maestros rocían constantemente agua con sal al horno. De esta manera, los naan, en lugar de caerse, se quedan pegados a la pared del horno. Si no quedara satisfecho con esta exquisitez, le están esperando unos grandes pedazos de carne asada al horno. Al principio el naan era solo un alimento exclusivo de los uigures, pero ahora lo es de todos los xinjianeses. En las calles grandes y pequeñas de Kashgar encontrará este tipo de puestos de naan. Pese a su juventud, el naan del maestro Tzadik tiene cierta fama en esta zona. El fuego del horno donde se hace el naan es cada vez más fuerte, pero en realidad no son las llamas las que hornean este pan, sino el calor que desprenden una vez extinguidas. A veces, para llevarse un rico manjar a la boca, hay que tener paciencia. Etigende saat 4 qopab xamir yug'urib bir tarafdan to'niga o't solamiz. Bu nonni qo'limizda xamirni yug'urib ishlab yoqamiz. Ustimizni qadimiy usul bo'yicha. Shu nonning ta'mi yaxshi chiqadi. Uyg'urlar yaxshi ko'rib yeydi nonni. Kunda bu nondan mingdan ortiqroq yapamiz. Kechki tugaydi soat 6-7larda. Buni endi sut, yong'oq mag'izi, uruk mag'izi deydigan shunday quvvat materiallarni aralashtirib yoqamiz. Cuando se ponen a hornear los panes en uno de los hornos, ya están listos los del contiguo. Este pastel, llamado wowonan, es uno de los productos tradicionales muy solicitado pese a la gran variedad existente de naan. Bu xil bunday qilganda bundan yaxshi chiqadi, tatli chiqadi, temlik chiqadi. Uyg'urlarning eng yaxshi ko'rib yeydigan tamoqlarning biri mushu nan. La historia del naan se remonta hace más de 2000 años. En la actualidad existen en Xinjiang más de 50 clases de naan, tales como el naan relleno de carne, de aceite, de sésamo, de frutas y de pasta de judías dulces, con el fin de satisfacer el más exigente de los paladares. Pese al desarrollo de la sociedad industrializada, en Xinjiang aún hay un grupo de personas que trabaja al lado del caluroso horno naan, preparando a mano los naan para mantener su sabor tradicional y dar continuidad al oficio legado por sus antepasados.
Los diferentes y exquisitos platos de Xinjiang, ya sean de la estepa o de las montañas nevadas y sin importar la etnia, convergen en las ciudades y restaurantes. Pese a no ser muy grande, una vez que entra al restaurante Baerba de Urumqi, al igual que muchos otros ubicados a ambos lados de las calles de Xinjiang, quedará atrapado de inmediato por el aroma que sale de su cocina, por la colorida decoración étnica y comerá hasta saciar el voraz apetito que jamás imagino tendría. Xinjiang es una zona donde viven varias etnias en comunidades compactas. La fusión armoniosa de la cultura de las diversas etnias produce platos de diferentes estilos y sabores. Para probar las diversas cocinas de Xinjiang, tanto los pobladores radicados en la región como los forasteros recién llegados deben visitar el mercado nocturno de Urumqi, donde encontrará alimentos de todos los rincones de Xinjiang. Desde hace milenios, las civilizaciones oriental y occidental florecen aquí como una flor, y su exquisita comida, de la que uno nunca se cansa, desprende su aroma como los estambres y pistilos de la flor para saludar a los huéspedes de los 4 puntos cardinales. Hoy el señor Mehmet de Turpan se dispone a preparar un suculento banquete a base de cordero. Los hospitalarios uigures llevan con un dogal el mejor cordero de la casa. Después de rezar, el imán da la primera cuchillada. La etnia uigur profesa el islamismo. Según la costumbre de esta religión, se puede servir el cordero sacrificado después de que el imán haya rezado las oraciones.
Turpan es una de las zonas más calurosas de China por su clima seco, pocas lluvias y elevada capacidad de evaporación del agua. Es el lugar ideal para la anfisarca, pero la escasez de agua supone un gran desafío para la vida de sus pobladores. Aprovechando la inclinación de la pendiente de la montaña, los lugareños recurren a las corrientes subterráneas para construir un sistema de irrigación de pozos conectados por canales bajo tierra y garantizar así el consumo diario del preciado líquido. Hasta la fecha, la población sigue beneficiándose de este sistema. El banquete del cordero propone al comensal un exquisito manjar. Se trata de una serie de platos preparados con diferentes partes del animal. Por regla general se ofrece semejante banquete en honor a los huéspedes distinguidos. Xinjiang está situado en el noroeste de China, en una zona de clima seco, escasas precipitaciones y una marcada diferencia de temperatura entre el día y la noche. En estas condiciones geográficas, la variedad y cantidad de verduras que crecen son contadas, por lo tanto, su cultura culinaria tiene como ingrediente principal la carne de res y de cordero.